Ok, vamos a calcular la serie de Fourier trigonométrica compacta para este ejemplo que ya habíamos realizado. En videos anteriores habíamos elaborado la serie de Fourier trigonométrica para esta señal. En ese caso nos había quedado que el t0 era 2, el omega 0 era igual a pi y los coeficientes de la serie de Fourier estaban dados por estas tres expresiones. Al final, la serie de Fourier trigonométrica nos quedaba como estoy señalando en este momento. Entonces, para calcular el coeficiente Cn, primero vamos a calcular a n cuadrada más bn cuadrada, que es tomar las expresiones de la A y la de la b, elevarlas al cuadrado y hacer la simplificación algebraica correspondiente. Una vez que tenemos la simplificación algebraica correspondiente, pues el Cn es la raíz cuadrada de esta simplificación y al final tenemos que el Cn está dado por esta expresión matemática. Ahora vamos a calcular la fórmula de las fienes. Observemos que para calcular la fórmula de las fienes necesitamos primero la división de Bn entre An, entonces hacemos la división Bn entre An, tomamos el término de las Bns, el término de las Ans y esto se simplifica a esta expresión matemática. Pero igual, ¿no? Hay que observar qué tenemos específicamente en este caso que estamos encontrando ángulos. El An, que es el denominador, en ocasiones se cancela porque para n pares esta expresión sería positiva y entonces 1 menos 1 quedaría 0. Entonces cuando la n es par resulta ser que tendríamos bn entre 0. Si recordamos qué significa eso de videos anteriores de trigonométrica compacta, pues tenemos una geometría en donde tenemos un ángulo y si el cateto adyacente es 0, pues entonces o estamos a pi medios o estamos a menos pi medios. Eso depende del signo de la bn. Pero ¿cuándo sucede esta geometría? Pues específicamente sucede cuando n es par. Entonces observemos que cuando n es par, bn es negativo, porque aquí nos quedaría menos 1, porque aquí está elevado a una potencia par, abajo es positivo. Entonces, cuando la n es par, la bn es negativa, por lo tanto estaría menos pi medios. Pero con el menos de la fórmula de las fienes, entonces el ángulo sería menos pi medios, con este menos sería pi medios cuando n es par. Entonces, más allá de reportar la fórmula de las fienes, es importante hacer este análisis porque por más fórmula que tengamos, si no interpretamos bien, esto estará mal. ¿Ok? Entonces, pues faltaría analizar la fórmula cuando n es impar. Observemos que si n es impar ya no tenemos ninguna indeterminación matemática. Entonces, como ya no tenemos ninguna indeterminación matemática, pues ya podemos pensar en esta fórmula y específicamente podemos pensar que n se va a sustituir para un número impar. Entonces observemos que cuando n es impar, este menos 1 a la n queda como menos 1 al final. Entonces 1 menos menos 1 nos queda 2. Entonces cuando n es impar, aquí abajo tenemos un 2. En la parte superior, cuando n es impar, aquí este menos 1 nos queda al final un menos 1. Con este menos nos da más. Entonces nos quedaría npi. Entonces la división bn entre an, cuando la n es un número impar, nos queda como npi entre 2. ¿Ok? A eso hay que calcular la tangente inversa y hay que poner un menos fuera de esta. Entonces recordemos que pasa lo siguiente, ¿no? La tangente inversa, su rango solamente está entre menos pi medios y pi medios. Lo que significa que si por geometría el AN y el BN representan ángulos que están en el segundo o en el cuarto cuadrante, pues la tangente inversa no nos da información al respecto. Por lo tanto, vamos a analizar un poco la geometría para ver si esta fórmula se queda así o hay que hacer algún tipo de compensación. ¿A qué nos referimos? A la compensación de en verdad saber a qué ángulo nos estamos refiriendo. Si observamos, el Bn es positivo o negativo, ¿no? Depende del valor de la n. Entonces, o está arriba si trazamos un ángulo. Ok, bueno, déjenme hacerlo. Bueno, a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? Si tenemos un ángulo phi n y aquí está la n y aquí está la bn, pues entonces si bn es positivo o negativo, nos estamos acotando por el momento a, bueno, más bien no hay cota, puedes estar arriba, puedes estar abajo, porque hay bns positivas y bns negativas, pero observemos el an para n par es 0 y para n impar es positivo, porque abajo es positivo y cuando n es par arriba es positivo. Por lo tanto, este ángulo phi n solamente puede estar o en el primero o en el cuarto cuadrante. Esta región no la va a tocar por los valores numéricos de la A y de la B. Entonces, la tangente inversa solamente regresa números entre menos pi medios
y pi medios. Este es la imagen de la tangente inversa. Es este intervalo. Entonces pues no tengo ningún problema. Los números que me regresa la fórmula, bueno, con este ajuste del menos, están entre menos pi medios y más pi medios. Por lo tanto, sí está representando de manera correcta esta fórmula. ¿Cuándo no representaría de manera correcta esta fórmula las cosas? Cuando tenga un phi n, que esté en el segundo o en el tercer cuadrante. Lo que tendría que hacer es utilizar la fórmula de la tangente inversa, ajustar los signos dentro del argumento y después compensar sumando un cierto ángulo para que me dé bien la representación. Entonces ese es el detalle de las inversas, que son restricciones de funciones no inyectivas. Entonces, como la tangente no es inyectiva en todo su dominio, tenemos que restringir el dominio, y como restringimos el dominio, pues las inversas solamente trabajan en ese pedazo, y pues, por lo tanto no tenemos todos los valores fieles. Bueno, entonces ese sería el detalle. Esto hay que tener cuidado de esta fórmula de inversión. Entonces, bueno, este sería el ángulo. Y bueno, C0 es el valor absoluto de A0, que es 3/4. Y phi 0 es en este caso 0 porque el A0 es positivo. Si el A0 es negativo, entonces tomamos como pi. Por lo tanto, en esta expresión sería C0 por phi 0, que sería 3/4, por coseno de 0, que es un 1, Cn coseno de n omega 0, que es pi para este problema, t más phi n. Y al desarrollar la serie de Fourier para un par de valores, por ejemplo sería 3/4, cuando n vale 1, sustituimos en esta fórmula n igual a 1 y nos queda raíz de 4 más pi cuadrada entre pi cuadrada, y coseno de 1 pi t, entonces quedaría coseno de pi t menos phi 1, entonces el phi 1, el 1 es impar, entonces hacemos tangente inversa de pi medios, eso nos da un número, y luego por menos, pues nos queda menos 1.0038 radianes. Observemos que aquí estamos en radianes. En algunos libros ponen aquí grados, pero pues cuando evalúas o conviertes esto a grados o conviertes los grados a radianes, entonces es mejor tenerlo en radianes de una vez para que no hagas tantas conversiones. Y bueno, cuando n vale 2, pues entonces sustituimos la fórmula aquí para n igual a 2, nos quedaría 1 sobre 2pi y coseno de 2pi t y phi 2, pero phi 2 es un número par que habíamos analizado, y eso es pi medios. Y así sucesivamente. Si nosotros simplificáramos el coseno de esta resta como coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo más seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo, y lo mismo con este coseno, pues llegaríamos a las expresiones específicas de la serie de Fourier trigonométrica original. Esta es la compacta. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte y continuamos.